Hola a todos, soy Blanca Cuadrado, ingeniera agrónoma contratada por la Universidad de Córdoba para el desarrollo del proyecto H2Olive3. Voy a presentaros los resultados de este proyecto, que trata sobre la reutilización de aguas residuales procedentes de la industria de aceituna de mesa para riego por goteo en olivar. Vamos a empezar presentando algunos datos relevantes del sector de la aceituna de mesa. Como se observa en los gráficos, España es el mayor productor mundial de aceituna de mesa, con un 21% de la producción. Dentro de España, Andalucía acumula el 76% de esta producción, siendo Sevilla el principal productor. Se ha estimado que este sector genera solo en Andalucía una cantidad de 739.000 metros cúbicos anuales de aguas residuales. Estas aguas residuales son principalmente salmueras y se almacenan en balsas de evaporación incrementando su salinidad cada año. Esto supone un riesgo importante de contaminación por posibles desbordamientos o roturas de las balsas. Ante esta problemática surge el proyecto H2Olive3, en el que nos planteamos si estas aguas residuales podrían reutilizarse para el riego del olivar en regiones como la nuestra, donde las precipitaciones son estacionales y los veranos son largos, secos y calurosos. Para entender y evaluar la dinámica de sales en la disolución del suelo, se iniciaron unos ensayos de aplicación de riego por goteo con diferentes diluciones de aguas residuales procedentes de las plantas de entramado. El olivo es una planta tolerante a la salinidad y controla de forma eficaz la transpiración de sus estomas. Buscamos, por tanto, una solución que persigue tres objetivos principales. Por un lado, ayudar al cultivo del olivo, incrementando la productividad mediante el riego. Por otro, dar salida al agua residual, reduciendo los volúmenes de las balsas. Y finalmente, favorecer la economía circular, reduciendo la huella hídrica del proceso de producción. Buscamos soluciones que además sean ambiental y económicamente viables. Ahora que hemos explicado las bases del proyecto, pasamos a ver los ensayos. En junio de 2018 se instalaron 8 parcelas experimentales en la campiña suroccidental sevillana, que se ubican en los términos municipales de Araal, la Puebla de Cazalla y la Lantejuela. Las fincas seleccionadas son variadas en cuanto a marcas de plantación y edad del árbol. La variedad ensayada ha sido manzanilla porque es la más común para su uso como aceituna de mesa. Además, se seleccionó una finca de Gordal porque es la variedad típica de la zona. Los suelos seleccionados son principalmente arcillosos, representativos de la zona, excepto uno de ellos que es arenoso franco. Las parcelas experimentales tienen un sistema de riego por goteo y una red de sensores, y están rodeadas de olivar de secano que se toma como referencia. Cada parcela dispone de riego por goteo para 8 olivos, dispuestos en 2 filas de 4, a los que se aportan concentraciones salinas variables en el tiempo pero idénticas para cada uno de los olivos dentro de una misma parcela. El sistema de riego dispone de un depósito de 5 metros cúbicos que se recarga periódicamente con diluciones de agua residual y de un sistema de impulsión para el riego por goteo. Por otro lado, la red de sensores se dispone como se muestra en el esquema, numerados de S1 a S6. Tenemos sensorizados los 2 primeros olivos en riego y un tercer olivo de referencia en secano. Cada olivo sensorizado dispone de 2 sensores en diferentes profundidades, que miden conductividad eléctrica, humedad y temperatura. Aquí vemos la disposición de los sensores en el perfil del suelo, que se colocaron a 25 centímetros y a 50 centímetros de profundidad. De esta forma disponemos del dato de la zona radicular y además podemos observar el comportamiento del suelo hacia un horizonte más profundo. En la gráfica observamos la tipología de los datos que recogen los sensores. Tenemos temperatura arriba, humedad abajo y en medio conductividad eléctrica aparente del suelo, que es la medida que nos indica la salinidad. Los datos de humedad muestran los pulsos de riego diarios durante un mes, con cortes de riego durante los fines de semana, como se ve los sábados y domingos. La conductividad eléctrica aparente muestra una respuesta inmediata al riego salino, aumentando al comienzo de este a principios de agosto de 2018. Respecto a los muestreos y el trabajo de laboratorio, se ha realizado un muestreo periódico en campo de aguas de riego, suelo, hojas y frutos, y se determina también la salinidad del agua residual en la industria y las diluciones que se aplican al riego, controlando la salinidad y el pH del agua utilizada durante toda la campaña. En la tabla de la esquina inferior izquierda se presenta un resumen de los resultados de los análisis de salinidad. La primera columna es la identificación de la parcela experimental. Después tenemos la superficie de los ensayos. Y después la conductividad eléctrica media del agua de riego aplicada en la campaña de 2018 y después la de 2019. Finalmente tenemos 5 columnas que muestran la conductividad eléctrica del extracto de pasta saturada del suelo en los primeros centímetros de este, en diferentes momentos. En julio de 2018, antes del comienzo del riego, después en octubre de 2018 al terminar la primera campaña de riego, en mayo de 2019 tras terminar el lavado de las lluvias invernales, después en octubre de 2019
al finalizar la segunda campaña de riego y en marzo de 2020 tras el lavado de las lluvias de la segunda campaña. Vemos que la conductividad eléctrica aumentó considerablemente al final de las dos campañas de riego, en octubre de 2018 y 2019, y que luego disminuye a valores parecidos a los del estado inicial. En el caso de la última campaña, como vemos en la última columna, la recuperación ha sido menor. Esto es posiblemente debido a la sequía de este último año. En la tabla de arriba a la derecha vemos la precipitación acumulada de las estaciones climáticas de la zona en los 2 años del proyecto. Tenemos en 2018 una precipitación acumulada de 380 milímetros y en 2019 de 240 milímetros acumulados. Si comparamos con la precipitación media anual, que está en torno a los 600 milímetros, vemos que han sido 2 años muy secos. Nosotros pensamos que por esto la recuperación del suelo no ha sido toda la que esperábamos. En esta gráfica presentamos los valores de salinidad a la izquierda y de sodicidad del suelo a la derecha del último análisis que hicimos después de las dos campañas. Cada una de las barras representa una parcela experimental. En azul tenemos los datos de la zona de riego, mientras que en rojo tenemos los datos de referencia. A pesar de que en alguna de las parcelas no se ha lavado el exceso de sales, como muestra el gráfico de la izquierda, en el gráfico de la derecha vemos que no estamos superando el umbral de sodicidad del suelo. En cuanto a la respuesta del olivar, tenemos las siguientes gráficas que nos muestran los valores medios del peso de aceituna para cada parcela en olivos de riego respecto a los de referencia en secano. Como veis, la parcela F3 tiene valores mucho mayores porque es el de la variedad Gordal y el resto son manzanillas. Las medidas de fruto en octubre de 2018 muestran cómo el árbol responde al riego con un incremento del peso de aceituna de un 22% y en 2019 de un 17%, algo menor. Respecto a las dimensiones, en 2018 se midió un aumento medio de un 3% en largo y un 5% en ancho, y en 2019 un 2% en largo y un 4% en ancho. Respecto a los análisis foliares, no se mostraron toxicidades. En esta gráfica vemos la evolución a lo largo del tiempo de cada uno de los nutrientes analizados. Cada parcela ha seguido el mismo manejo que tenía anteriormente. Por tanto, lo que debemos observar no es realmente la presencia de deficiencias o toxicidades, sino la desviación de un valor de un análisis de olivo en riego respecto a su referencia en secano. Como vemos en estos gráficos, tanto fósforo, potasio, calcio y magnesio, como nitrógeno, boro, manganeso y zinc, tienen valores muy similares con y sin riego para cada una de las parcelas. A continuación vamos a ver un análisis de los datos de los sensores instalados en el suelo. Veremos el resultado de 4 de las 8 parcelas instaladas, para que se vea la variabilidad de los datos sin extender la ponencia demasiado. Aquí tenemos 4 gráficos. El primero muestra las entradas y salidas del agua del sistema. Es decir, tenemos la precipitación y el riego como entrada y la evapotranspiración como salida. La segunda gráfica muestra la humedad del suelo durante los 2 años del ensayo. La tercera muestra algunas de las incidencias más importantes ocurridas en esta parcela durante el periodo de ensayo, que se corresponden con la tabla de arriba a la derecha. La gráfica de abajo muestra la conductividad eléctrica medida por los sensores, es decir, nuestra medida de salinidad del suelo. Además, en esta última gráfica vemos unos puntos que se corresponden con las medidas de salinidad del suelo en laboratorio. En la leyenda de estos puntos hay una gran cantidad de muestreos distintos que se han ido haciendo a lo largo de estos 2 años. Lo importante es que los valores que se encuentran arriba en la leyenda son los valores más salinos cercanos a los goteros, mientras que los que se encuentran abajo son los valores de referencia, menos salinas. En estos resultados, en general, lo más relevante es ver las tendencias de la conductividad eléctrica, cómo aumenta durante la primera campaña de riego, después sobre septiembre y octubre de 2018 con las primeras lluvias se produce un pico, aumenta aún más, y pensamos que este aumento puede ser debido a la disolución de sales precipitadas en la superficie del suelo que pasan hasta horizontes más profundos. Después de este pico, sí que vemos como a lo largo de la temporada lluviosa la salinidad va descendiendo poco a poco. Después, en este caso, tenemos un agujero en los datos durante el principio de la segunda campaña de riego, que se debe a los robos. Pero a partir de agosto de 2019 volvemos a ver una subida en la conductividad eléctrica y varios picos con las primeras lluvias, hasta enero de 2020. Y a partir de ahí se puede ver otra vez una tendencia a la baja que se sigue hasta marzo, cuando se cortaron los datos para finalizar el proyecto. En este caso vemos las mismas tendencias en las dos campañas. Primero un aumento de la conductividad durante el riego, después un aumento aún mayor al comenzar las precipitaciones y una disminución progresiva a lo largo del periodo lluvioso. Las líneas amarilla y verde corresponden a los olivos de referencia, a las 2 profundidades de este olivo, y los demás sensores
son los correspondientes a los olivares con riego salino. Se puede ver como la recuperación es mayor en unos sensores que en otros, pero como la tendencia es claramente a la baja. En esta otra parcela experimental ocurre algo similar, con un aumento de la conductividad mucho más pronunciado durante la segunda campaña de riego que durante la primera, pero una clara tendencia a la recuperación de los valores iniciales de la salinidad. Esta es la última parcela que vamos a ver y en ella se ven también claramente los aumentos de salinidad del suelo durante el riego. Se ven los picos de salinidad con las primeras lluvias y la disminución en el resto de los periodos lluviosos. Estos datos, como veis, muestran tendencias similares a las observadas anteriormente en el laboratorio. A modo de resumen de la evolución de los ensayos, tenemos que la conductividad eléctrica del agua utilizada para el riego durante las dos campañas varía entre 5 y 13 decisiemens por metro. La concentración de los solutos en la superficie del suelo, en primer lugar, aumenta debido a la disolución de los solutos y después comienza a reducirse por el lisiviado de los chubascos invernales. El primer año tenemos un incremento de un rango de 1 a 3 decisiemens por metro al comienzo hasta 3 a 13 decisiemens por metro al final del riego, que se recupera con el periodo lluvioso hasta valores máximos de 6 decisiemens por metro. Y en el segundo año se observa un incremento de la conductividad durante el riego hasta valores de entre 7 y 13 decisiemens por metro, que después del periodo lluvioso se reducen a valores entre 5 y 10 decisiemens por metro. Consideramos que los resultados son prometedores porque a pesar de la sequía de estos 2 años, hemos podido ver una recuperación importante en el suelo, pero es cierto que esta casuística no impide generalizar los resultados. Además de estos resultados presentados durante el proyecto, hemos podido dar algunos pasos hacia un modelo de predicción del comportamiento del suelo. El modelo que planteamos se basa en la aproximación de la evolución de la humedad y la concentración de solutos en el suelo, con balances de agua y sales a escala diaria. En la imagen podéis ver el modelo conceptual y los procesos que se tienen en cuenta. Asumimos un flujo unidimensional del agua y solutos en torno al gotero y su bulbo. A pesar de que en realidad este tiene carácter multidimensional, se quería mostrar su comportamiento a escala reducida. Hemos dividido el suelo en 2 horizontes, para aprovechar la información suministrada por los 2 sensores instalados. Y hemos añadido un horizonte ficticio en la superficie, en el que ponemos las entradas y salidas del modelo, es decir, precipitación, evapotranspiración y riego. Respecto al balance de masa de solutos, se basa en la aportación externa de sales del agua de riego, despreciando la aportación del agua de lluvia. Aquí tenemos los resultados de la predicción de la humedad del suelo durante un periodo de 300 días que comienza en julio de 2018. La línea azul es el modelo y la roja los valores del sensor del suelo. En el primer horizonte, H1, vemos que tanto el modelo como los datos de los sensores responden al riego, los sensores en mayor medida que el modelo. Por otro lado, aún tenemos un desfase entre el modelo y el sensor, es decir, el modelo va algo más adelantado. Y esto podría ser porque, al ser un suelo arcilloso, el agua tarda algo más en llegar al sensor, que se encuentra a 25 centímetros. Estos son los resultados del segundo perfil, en el que vemos unos cambios de humedad menos acusados. Vemos que en los primeros 75 días el riego por goteo no llega siquiera hasta los 50 centímetros de profundidad, en que se encuentra el segundo sensor. Y también vemos que el descenso de la humedad en los periodos de secado se produce mucho más rápido en el sensor que en el modelo, es decir, que el modelo sobreestima la humedad. Aquí tenemos los resultados del balance de solutos del modelo. Vemos diferencias muy importantes entre los valores que registran los sensores y los que calcula el modelo. Creemos que esto puede deberse a que el modelo no tiene en cuenta la precipitación y la disolución de sales, y los sensores no miden por completo la fracción de sales en el suelo, por lo que por sí solos no ofrecen una visión completa de la situación del suelo. Por otra parte, también puede deberse al área de sensibilidad de los sensores, que es menor al área de los horizontes en los que se dividió el suelo. Por lo que con los sensores no estamos captando la zona más superficial del suelo donde se encontrarán la mayor parte de las sales. Aún hay muchas modificaciones que se podrían hacer para mejorar este modelo, como incluir la disolución de sales superficiales que se infiltran en el suelo con el agua de lluvia, o considerar la dispersión de solutos en el flujo lateral de agua. Pero para explicar las diferencias de solutos entre el modelo y los sensores, se hizo un balance de solutos en valores absolutos. Es decir, primero tomamos el momento en que se finalizó el periodo de riego, en el que teníamos una acumulación de salinidad en los 2 horizontes de 73,4 moles de carga por metro cuadrado y de sales incluidas mediante el riego de 135,3 moles de carga por metro cuadrado. Esto implica que hay 61,9 moles de carga por metro cuadrado que no aparecían y que creíamos que podían estar precipitados en el suelo.
Después tomamos el momento del fin de la lluvia, en el que consideramos que la lluvia no ha aportado ninguna salinidad, por tanto la acumulación de sales es cero, y los valores de los dos horizontes han disminuido hasta un total de 19,5 moles de carga por metro cuadrado. Por tanto, todo el valor que falta debe estar o precipitado o lixiviado. Además del modelo, hemos hecho una primera prueba con un sensor que se pasa en superficie y que permite una estimación de la conductividad eléctrica del suelo hasta una profundidad de 3 metros. Este es el sensor, que se llama Dualin, y se acopla a un quad para recorrer toda la superficie del suelo. Aquí tenemos los primeros resultados que obtuvimos en una de las fincas en las que vemos, en el primer caso, la salinidad acumulada entre 0 y medio metro, en el segundo caso, entre 0 y 1 metro, en el tercer caso, entre 0 y medio metro, y en el cuarto caso, entre 0 y 3 metros. Como veis, en el primer caso se ven claramente las dos líneas de gotero del ensayo con una mayor salinidad. En las siguientes profundidades parece que influyen otros flujos subsuperficiales del terreno y se va viendo cada vez menor influencia de los goteros. Tanto el modelo como las medidas del sensor Dualin son líneas en las que nos gustaría seguir investigando en futuros proyectos. Y hasta aquí los resultados de nuestro proyecto. Como veis, la reutilización de aguas residuales procedentes de la industria de aderezo de aceituna de mesa para riego por goteo en olivar es una alternativa viable con un manejo adecuado. Y es un tema en el que queda mucho por investigar, para conocer con exactitud el alcance y los límites de esta alternativa y asegurar así el beneficio ambiental que con esto se busca. Gracias por vuestra atención.